Bienvenidos a mi canal Miranda al Futuro. Hoy con un nuevo curso de Medical Assistant para enriquecimiento profesional y laboral. Pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones y nuevos cursos. En este curso de Medical Assistant o asistente médico, está diseñado para capacitarlos y orientarlos en todos los aspectos relevantes de la administración de una oficina médica, incluida la recepción, la reserva de citas, la administración de registros, la informática, la facturación del seguro, la preparación de los pacientes para los exámenes físicos, procesamiento y registro de los datos de laboratorio y farmacológicos. Vamos a comenzar por la recepción, acogida, clasificación de los pacientes, la reserva de las citas y la facturación de los seguros. Siempre debe tener presente y explique su papel teniendo en cuenta el respeto, atención y cuidado como profesional en la acción fundamental de recibir y acoger al paciente, ya sea un nuevo paciente o un antiguo paciente. Revise su historia clínica y haga preguntas básicas para conocerlo mejor. Establezca una buena relación. Mírelo a los ojos cuando sea apropiado. Ayude a que el paciente se sienta cómodo con usted y preste atención a sus inquietudes. En este caso tenemos que tener presente que siempre debemos de presentarnos y hacerle saber al paciente qué función es la que estamos llevando a cabo en esa oficina médica. Trátelo siempre con respeto y solo mírelo a los ojos cuando sea apropiado para que el paciente no lo tome como una falta de respeto. Ahora, cuando se recepciona paciente, se registra información personal, tales como nombre y apellido, número de teléfono, correo electrónico, dirección. Haga una lista de todos los médicos a los que visita. Anote el nombre y el número de teléfono del médico primario en caso de que usted trabaje para una clínica de especialidad. Hay que recepcionar el seguro médico o una forma de pago, los problemas de salud, su entorno, historial familiar y antecedentes médicos, los laboratorios, alergias, incluidas las alergias de los medicamentos. Así se determina su correspondiente clasificación. Ahora, las clasificaciones se elabora teniendo en cuenta los criterios médicos, introduciendo datos relacionados con diagnóstico, tratamiento, procedimientos realizados, tiempos de estancia, entre otros. Haga una lista de sus síntomas. Los síntomas son aquellos los que hacen que el paciente venga a nuestra oficina médica. Haga una lista de todos los medicamentos que toma el paciente, ya sea con receta médica o sin receta médica. Vitaminas, productos de fitoterapia o suplementos de hierba. Para agendar una cita médica, le vamos a ofrecer una pequeña guía. Cada oficina médica utiliza su propio programa de computación. Este puede ser Cerner, Epic o cualquier otro. De igual manera son bastante parecidos. Pueden variar, pero se parecen bastante. Entonces, esta pequeña guía les va a ayudar bastante, creo yo. Primero que nada, abra su computadora, busque el botón de citas, haga clic en crear, haz clic en la agenda de citas, ingresa un título. Podrán ver todas las personas que tengan el vínculo a esta página, podrán ver todas las reservas. Estos son el personal médico o el paciente. El título aparecerá en el calendario para las agendas y reservas. Para establecer la duración de una cita, haz clic en la flecha hacia abajo. Las citas siempre deben durar al menos 15 minutos. Debes configurar la fecha, la hora y la zona horaria de tus citas. Puedes configurar una cita única o una recurrente. Si desea agregar varios horarios para un solo día, haz clic en agregar otro periodo en ese día. Selecciona la ubicación y las opciones para la reunión, o sea, para la cita. Estas pueden ser videoconferencia, pueden ser presenciales en la oficina médica, puede ser mediante llamadas telefónicas o depende del lugar y la forma en que sea la cita. Debes de agregar una descripción para explicar el servicio que se brindará. O sea, si es especialista, debes de poner cita médica para el cardiólogo, el urólogo, depende. Siempre se debe especificar para qué es la cita. La descripción debe aparecer en tu página de reserva y en los correos electrónicos de confirmación.
Siempre se debe enviar una verificación de asistencia al paciente, ya sea a su número de teléfono personal o por correo electrónico. Y se puede enviar hasta 5 recordatorios antes de cada cita. Después que usted tenga toda esta información y usted tenga confeccionada su cita, ya usted puede guardar su cita. Puede hacerle márgenes, puede cambiar el color de cada cita y siempre debe tener en cuenta la cantidad máxima de reservas que acepta por día. Eso es muy importante porque en un día usted debe tener una X cantidad de citas para que el paciente no espere tanto. Y entonces, en muchas ocasiones, el paciente se molesta porque espera demasiado. Ahora vamos a pasar a los seguros médicos. En la parte de los seguros médicos, usted siempre debe de someter la información del paciente en la plataforma de seguros médicos de su oficina médica. Y así, de esta manera, usted obtendrá la información del paciente, el tipo de seguro y todos los datos correspondientes. Cuando usted tenga toda la información del seguro, usted debe someter los servicios que usted va a ofrecer al paciente. Y en este momento se le dirá si el paciente debe realizar un copago o simplemente no paga nada. O puede ser que en ese momento no le salga, pero le va a llegar al paciente una factura a la dirección postal. Mucho ojo, porque muchos pacientes se molestan cuando les llega una factura a su dirección postal porque ellos no tienen conocimiento de eso. Siempre se les debe explicar al paciente. Ahora, si el paciente no tiene seguro médico, usted debe de proporcionar o una facilidad de pago o le debe decir al paciente cuál es el costo del servicio por el que él está acudiendo a la oficina médica. Ahora, teniendo claro lo de los seguros médicos y el costo de las consultas, pasamos a lo que es la ley de privacidad, representada por HIPAA. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es la administración de los registros, informática y privacidad del paciente, incluyendo los registros médicos. Ahora, debemos de saber que la ley de privacidad de HIPAA establece estándares nacionales que protegen los expedientes médicos y demás datos médicos de una persona. Esto se aplica en los siguientes entornos: seguros médicos, centros de procesamiento de información médica, consultorios de proveedores de atención médica a realizar ciertas transacciones electrónicas realizadas con la atención médica. Bajo esta ley, se debe proteger la privacidad de la información médica personal y limitar el uso y difusión de esa información cuando no se cuente con la autorización del paciente. Todo paciente tiene derecho a proteger la información sobre su salud y tiene derecho a revisar y obtener una copia de sus expedientes médicos y a pedir que se realicen correcciones a su información médica. Ahora, los profesionales de la salud tienen el deber de tomar medidas razonables para preservar la confidencialidad de la información médica personal, de acuerdo con las preferencias de la persona en cuestión. Por ejemplo, las conversaciones entre médico y paciente deben transcurrir por lo general en privado. Es posible que un paciente prefiera que su médico le llame al teléfono móvil en lugar de al teléfono fijo del domicilio. Ni siquiera los familiares están necesariamente autorizados a recibir información sobre la situación médica de un ser querido. Mucho ojo con esto. En Estados Unidos, la ley que regula estos aspectos es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud, que especifica lo siguiente: toda persona debe poder ver y obtener copia de su historial médico y pedir que se corrijan los errores que pueden contener. Cada persona legalmente autorizada para tomar decisiones relacionadas con la atención médica en nombre de otra persona que carezca de capacidad para ello, tiene el mismo derecho de acceso a la información médica privada que la persona en cuestión. Los profesionales de salud deben dar a conocer regularmente de qué modo garantizan la confidencialidad de la información médica y pueden compartir la información médica de una persona
solo entre ellos mismos y en la medida en que sea preciso para proporcionar los cuidados necesarios o para la gestión del pago del tratamiento. La información médica personal no puede ser revelada con fines comerciales y los profesionales de la salud deben tomar precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de sus comunicaciones con el paciente. Mucho ojo con esto, porque todos los profesionales de la salud deben de saber sobre esta ley. Es sumamente importante. Las personas pueden presentar denuncias sobre prácticas de privacidad de los profesionales de salud directamente a profesionales de la salud o ante el organismo gubernamental correspondiente. En el caso de Estados Unidos, en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Tenga siempre presente estas leyes de HIPAA. Todo personal de salud debe conocerlas. Es importante saber que una violación de estas leyes puede traer serias consecuencias. Ahora comencemos por los exámenes físicos. Después que usted recepciona al paciente, usted tiene visto lo de los seguros médicos, usted tiene toda la información, usted tiene que hacerle examen físico al paciente antes de pasar al paciente con el doctor. Entonces, para esto vamos a ver todo lo relacionado con el examen físico. ¿Qué es el examen físico? Es la exploración física o examen clínico, conjunto de maniobras que realiza el personal médico autorizado para obtener información sobre el estado de salud de una persona. ¿Qué conocimientos previos debe tener usted para una toma de signos vitales? Conceptos básicos de anatomía humana, fisiología humana, los instrumentos de medición necesarios, la integración básica clínica, anatomía y fisiología. ¿Qué materiales ustedes necesitan? Un esfimo, un estetoscopio, un termómetro, unas torundas de algodón, un oxímetro digital y un glucómetro. En este caso vamos a aprender o a refrescar conocimiento sobre cómo hacer un examen físico tradicional. No creo que en ninguna oficina médica lo hagan de la forma tradicional. Casi todas están digitalizadas. Pero si usted sabe el procedimiento tradicional, el digital le va a ser muchísimo más fácil. Entonces, por eso vamos a aprender hoy o vamos a refrescar conocimientos respecto al tradicional y ya sabiendo el tradicional ustedes van a saber muy fácilmente cómo es el procedimiento digital. Los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales? Son mediciones de las funciones más básicas del cuerpo. Los 4 signos vitales principales que los proveedores de atención médica evalúan con frecuencia son temperatura, pulso o frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, oxímetro digital, glucómetro. Estos signos vitales ayudan a detectar o controlar problemas médicos. Se puede medir en un entorno médico, en el hogar o en un lugar que ocurrió una emergencia médica o cualquier otro sitio. Vamos a ver lo que es la temperatura corporal. La temperatura corporal normal de una persona varía dependiendo del género, la actividad reciente, el consumo de alimentos y líquidos, el momento del día, la etapa o el ciclo menstrual de la mujer. En un adulto sano, la temperatura corporal normal puede oscilar entre los 97.8 Fahrenheit, que serían 36.5 grados Celsius, o los 99 Fahrenheit, que serían 37.2 grados Celsius. La temperatura central del cuerpo siempre permanece estable, alrededor de 36.5 a 37.5 grados Celsius, que esto sería 97.7 a 99.5 Fahrenheit. En el proceso de producción de ATP por las células de todo el cuerpo, aproximadamente el 60% de la energía producida es en forma de calor, utilizado para mantener la temperatura corporal. La temperatura corporal es una medida de la capacidad del organismo que genera y elimina calor. El cuerpo es muy eficiente para mantener su temperatura dentro de límites seguros, incluso cuando la temperatura exterior cambia.
En fisiología, la temperatura corporal central es el comportamiento del sistema de equilibrio de masa compuesto por el calor ganado del entorno y producido por el metabolismo celular corporal y por la pérdida de calor hacia el medio ambiente. El cuerpo utiliza mecanismos fisiológicos como la termorregulación controlado por el hipotálamo. Si nos fijamos bien aquí en esta pequeña figuras que tenemos al lado, podemos ver el esquema de la regulación de la temperatura corporal. Por ejemplo, cuando hay frío, ocurre la vasoconstricción de los capilares cerca de la piel para conservar el calor. O sea, se cierran los capilares. ¿Para qué? Para conservar el calor. Y entonces cesa la secreción de sudor y los pelos se elevan, o sea, se ponen de punta y quedan atrapados al aire aislante. Entonces está regulando la temperatura, o sea, está guardando el calor en el cuerpo. Ahora, cuando la temperatura es demasiado caliente en el exterior, ¿qué ocurre? La vasodilatación. Los capilares se dilatan, o sea, se abren. ¿Para qué? Para que la piel pueda perder calor al medio ambiente. Y las glándulas sudoríparas comienzan a segregar, causando pérdida de calor por evaporación. Este es el sistema de regulación de la temperatura corporal que es controlado por el hipotálamo. Debemos saber también que la temperatura corporal se puede medir de cualquiera de las siguientes formas. Por vía oral, la temperatura se puede medir por la boca con un termómetro digital que utiliza una sonda electrónica axilar. Se puede medir debajo de la axila, también con un termómetro digital. Cuando se mide por esta vía, la temperatura puede ser entre 0.3 y 0.4 grados más que cuando se mide por vía oral. Ahora, por el oído, con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura del tímpano, que refleja la temperatura del centro del cuerpo de los órganos internos. En la piel, con un termómetro especial, se puede medir rápidamente la temperatura de la piel de la frente. Algunos termómetros ni siquiera requieren contacto con la piel para medir la temperatura. Ahora, es bueno saber la técnica para tomar la temperatura. ¿Qué debemos hacer? Asegurarse de que la columna de mercurio marque menos de 35 grados Celsius en su termómetro. Esto es sumamente importante. El termómetro debe estar en 35 grados Celsius por debajo, ya que si lo tienes alto no vas a saber la temperatura correcta. Siempre debe limpiar con torundas con alcohol el termómetro para desinfectarlo. El tiempo de colocación del termómetro es bucal 3 minutos. Uso en pacientes sin alteración de conciencia. Axilar o ingle previamente secas, colocar el termómetro de 3 a 5 minutos. También se puede hacer rectal en pacientes en decúbito lateral con genuflexión de los miembros inferiores, introducir en el recto el termómetro lubricado y esperar 1 minuto. En una oficina médica, a menos que sea un bebé, casi nunca se hace rectal. Ahora, para todos los casos, siempre retire el termómetro y léalo. Proceda a desinfectarlo y interprete y actúe ante evidencia de alteración. Algunas recomendaciones y precauciones que debemos tener en cuenta es que se debe usar de manera personalizada el termómetro. El bulbo debe estar completamente en contacto con la zona anatómica elegida, que debe estar seca y tener buena irrigación. En la toma rectal está contraindicada en personas con diarrea, con procesos inflamatorios anales o rectales o que no colaboren. Ahora, para tomar la temperatura oral, no debe haber fumado, comido o bebido líquidos calientes o fríos por 15 minutos antes. Evitar esta toma en niños, pacientes inconscientes, con disnea, tos, hipo, vómito o con lesiones en la boca. Algunas de las alteraciones de la temperatura son la hipotermia,
que es cuando la temperatura está por debajo de 35 grados Celsius. Por eso siempre debemos de tener nuestro termómetro por debajo de 35 grados Celsius para saber la temperatura correcta del paciente. Tenemos la febrícula, que es la temperatura hasta 38 grados Celsius. Tenemos la fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal central por encima de las variaciones diarias normales, o sea, mayor de 38 grados Celsius. La hiperperexia, que es la fiebre muy elevada, mayor a 41 grados Celsius. Hay disfunción de órganos y responde a los antipiréticos. Ahora, la hipertermia. Mucho ojo con la hipertermia, porque ya en la hipertermia hay una falla en el mecanismo de control de la temperatura. La producción de calor excede la pérdida, con punto de ajuste a nivel del hipotalámico normal. No sudan, no responde a antipiréticos, no tiene ciclos circadianos. Los mecanismos de liberación son los que se pierden, están desajustados. La temperatura es mayor de 41 grados Celsius. La temperatura corporal puede ser anormal si tiene fiebre, o sea, temperatura alta, o hipotermia, temperatura baja. Se considera que una persona tiene fiebre cuando la temperatura corporal se eleva aproximadamente 1 grado o más de la temperatura normal de 98.6 Fahrenheit, o sea, 37 grados Celsius, y la hipotermia es el descenso de la temperatura corporal por debajo de los 95 grados Celsius, 95 grados Fahrenheit, que serían los 35 grados Celsius. De todo esto debemos de tener pero muy en cuenta siempre la hipertermia, porque la hipertermia grave puede llevar a la muerte al paciente. Otro de los signos vitales a tomar es el pulso, o sea, la frecuencia cardíaca. En la medición de la frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón bombea la sangre a través de las arterias, estas se expanden y se contraen con el flujo de sangre. Al tomar el pulso, no solo se mide la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, las señales eléctricas, producen las contracciones de los músculos. El corazón tiene un sistema eléctrico especial llamado el sistema de conducción cardíaca. Ese sistema controla la frecuencia y el ritmo de los latidos. Con cada latido, una señal eléctrica recorre el corazón desde la parte superior hasta la inferior. La frecuencia cardíaca fisiológica se define como la fuerza por unidad de aérea sectorial que se opone a la contracción ventricular durante el vaciamiento del corazón hacia los grandes vasos y obedece a la ley de Laplace, por lo que se cuantifica mediante el cálculo del estrés parietal sistólico. Cuando el individuo tiene un corazón sano, es el nodo sinusal el responsable del latido cardíaco, por lo que también se le conoce como un marcapaso fisiológico o normal. En la figura podemos observar dónde se encuentra el nodo sinusal. En la otra figura tenemos una muestra de cómo podemos tomar el pulso de la muñeca. El ritmo cardíaco o fuerza del pulso puede indicar lo siguiente. El pulso normal para un adulto saludable oscila entre los 60 y los 100 latidos por minuto. La frecuencia del pulso puede variar y aumentar con el ejercicio, una enfermedad, una lesión y las emociones. En general, las mujeres de 12 años y más suelen tener una frecuencia cardíaca más rápida que los varones. Algunos atletas, como los corredores, que hacen grandes cantidades de actividades de entrenamiento cardiovascular, pueden tener una frecuencia cardíaca de casi 40 latidos por minuto sin sufrir ningún problema. Ahora, cuando tomamos el pulso, a medida que el corazón fuerza el paso de sangre a través de las arterias, puedes sentir los latidos si presiona con firmeza las arterias que están cerca de la superficie de la piel en determinados puntos del cuerpo. Puede encontrarse el pulso al costado del cuello, en la cara interna del codo, en la muñeca o en la ingle. Para la mayoría de las personas es más fácil tomarlo en la muñeca,
Si lo hace en la parte inferior del cuello, asegúrese de no presionar demasiado. Nunca presione el pulso en ambos lados de la parte inferior del cuello al mismo tiempo. Esto puede bloquear la circulación de la sangre hacia el cerebro y el paciente se puede sentir mareado y se puede sentir mal. No se debe hacer. Para tomar el pulso, use la punta del dedo índice mayor. Presione con firmeza pero sin hacer fuerza las arterias hasta que sienta el pulso. Comience a contar el pulso cuando la segunda manecilla del reloj esté en el número 12. Cuente el pulso durante 60 segundos o durante 30 segundos y multiplique la cantidad de latidos por 2 para obtener los latidos por minuto. Mientras esté contando, no mire continuamente el reloj, concéntrese en los latidos del pulso. Si no tiene claro el resultado, puede pedirle a otra persona que cuente por usted o contarlo nuevamente. Si su proveedor de atención médica le pidió que se mida el pulso y puede encontrarlo, consulte al proveedor o al personal de enfermería para obtener instrucciones adicionales. Hay dos tipos de dispositivos de monitoreo que lo pueden ayudar a tomarse el pulso. Estos incluyen los medidores de actividad que ayudan a controlar la frecuencia del pulso. En casi todas las oficinas médicas no se realiza la toma de la frecuencia cardíaca tradicional, sino digital, o sea que les va a ser mucho más fácil a la hora de medir los signos vitales. Pero es bueno que sepan la forma tradicional también. Ahora, las características que se estudian al palpar el pulso son la frecuencia, que la frecuencia es el número de ondas percibidas en un minuto, o sea, el número de latidos en un minuto. El ritmo si es normal, o sea, si es regular o si es irregular. El volumen o amplitud. Si es normal, es cuando el pulso es fácilmente palpable, desaparece intermitentemente y todos los pulsos son simétricos, con elevaciones plenas, fuertes y rápidas. La elasticidad, que es la capacidad de expansión y deformación de la pared arterial bajo la onda pulsátil. Una arteria normal es lisa, suave y recta. Algunas de las alteraciones de la frecuencia cardíaca son, primero, que es la taquicardia sinusal, que es cuando la frecuencia está elevada, que no sobrepasa los 160 latidos por minuto, y la bradicardia sinusal, que es la frecuencia cardíaca, que es entre de 40 y 59 latidos por minuto. Ahora, la técnica para tomar el pulso arterial radial, que es el que realizamos con más frecuencia. El paciente debe estar cómodo con las extremidades apoyadas o sostenidas con la palma hacia arriba. Aplique suavemente las yemas de su dedo índice y medio y anular en el punto en el que la arteria pasa por el hueso para que tenga un punto de fijación. Cuente los latidos durante 15, 20 o 30 segundos y multiplique este valor por 4, 3 o 2, respectivamente, si el pulso es regular, o también puede medirlo por un minuto. Si el pulso refleja alguna irregularidad, siempre debe llevar el conteo durante un minuto completo o incluso debe de repetirlo nuevamente. Siempre debe registrar e interpretar el hallazgo y tome las decisiones pertinentes. Siempre que usted mida los signos vitales, debe de registrarlo. Ahora, algunas recomendaciones son, siempre debe de llevar las manos limpias, secas y lo más posible tibias. Ponga al paciente en reposo al menos unos 10 o 15 minutos antes de controlar el pulso. Verificar si el paciente ha recibido medicamentos que afectan la frecuencia cardíaca. Evitar usar el dedo pulgar porque el latido de este dedo es muy fuerte y se puede confundir los pulsos del paciente y del examinador. O sea, nunca debe de usar el pulgar porque tiene latido propio, como regularmente se le dice. El dedo pulgar tiene un latido muy fuerte, nunca se debe usar porque puede ser confuso. Oprima suavemente la arteria para no hacer desaparecer totalmente el pulso. El pulso cardíaco apical y los tonos cardíacos se valoran mediante auscultación, con el estetoscopio y con palpaciones en el infante. Palpar cada pulso en forma individual para evaluar sus características en forma simultánea
para detectar cambios en la sincronización y la amplitud. Bueno amigos, hasta aquí este video. En el próximo video estaremos ofreciendo información sobre la toma de los restantes signos vitales, que sería la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el oxímetro digital, el glucómetro, los registros de datos de laboratorios y farmacológicos. Muchas gracias a todos por llegar al final de este curso. Nos vemos en el próximo video. Pueden suscribirse y activar la campanita para más notificaciones.